Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu lectura semanal. Sagitario, vamos a ir comenzando con el trabajo. Y como siempre, ya sabéis que donde más nos centramos en el tema sentimental. Vamos a ver, Sagitario, y el trabajo, cómo están las energías. Sagitario, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo. Tienes que compartirlo y dejarme tu comentario. Sagitario, los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Sagitario, el trabajo, los que sí estáis trabajando. Mira, continúa una misma situación, así lo dicen las cartas, ¿eh? Una situación que posiblemente te esté generando, Sagitario, incertidumbre, ¿bien? Pero también dicen las cartas que aunque continúe unas semanas más, dice, tú vas a recuperar algo que te pertenece. Entonces todos los Sagitarios que estéis esperando o que se os pague algo de más que se os debe o lo que sea, dice, esto va a llegar pronto, ¿bien? Sagitario que no estáis trabajando. Posibilidades de trabajo sí las hay, pero yo, Sagitario, no te veo en este caso esa formalidad, ¿no? Sagitario, veo también mucha posibilidad de que tú vuelvas a entrar a un lugar del pasado, pero en este caso te digo, Sagitario, que tú no vas a estar mucho tiempo ahí, ¿eh? Porque va a haber una discusión muy grande ahí y tú como que te sales mal, algo pasa ahí. Sagitario, que tenéis un negocio, existen amenazas, existen amenazas y existe la posibilidad, Sagitario, de pérdidas, pérdidas relacionadas con tu negocio, pérdidas de dinero, Entonces aquí dicen las cartas, Sagitario, hay ciertos movimientos que se han de hacer, pero de manera muy cuidadosa en este caso, ¿vale, Sagitario? Así que mucho cuidado con eso. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos ahora sí con tu economía. Vamos a ver, Sagitario, y tu economía, energías que se van moviendo, Sagitario, todo lo que estéis esperando, resultados sobre algo económico que os tiene un poquito mal o confuso, dice, vas a obtener esos resultados, Sagitario. Por otro lado, todos los Sagitarios que estéis esperando un dinero relacionado con un hombre, sobre todo, aquí dicen las cartas, con un hombre, hay un hombre que impide, o que que impide en cierto modo de que ese dinero haya llegado o llegue, ¿no? Dice, ese dinero llegará en el momento preciso, Sagitario. Beneficios para algunos de vosotros, si lo dicen las cartas, se obtendrán noticias y una firma que te generará unos beneficios importantes, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitario que estáis solteros. Por cierto, Sagitario, hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Sagitario, que yo veo a muchos de vosotros que ya deberíais de dejar una situación, una vivencia en el pasado. ¿Por qué se debe de dejar ya esta vivencia en el pasado? Porque no es un amor correspondido, Sagitario. Entonces, por muchas vueltas que se le dé a esto, por mucho que te descoloque esta persona, porque te descoloca, porque no sabes muy bien qué es lo que quiere, qué es lo que busca, no sois nada tampoco, dice, pero hay algo que cuando esta persona te llama, te hace que te estanques, hace que esperes, pero que esperes ¿a qué? Entonces aquí dicen las cartas, olvídate de esto porque esta persona no te puede corresponder como tú necesitas, en este caso, que te corresponda. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Sagitario, que con esta persona que te la pases bien, Sagitario, importante, que te lo pases bien, que que vivas la experiencia, que vivas la historia, pero que no te me enamores, Sagitario, No te me enamores. Aquí dicen las cartas que tú finalmente encontrarás otra persona,
¿vale? Entonces hay muchas dificultades que tú estás pasando ahora mismo respecto a esto, porque están muy confusos, están muy confusas, ¿bien? Pero también dicen que estás en la fase final de esta historia, ¿bien? Entonces, como estás en la fase final de esta historia, Sagitario, entiendo que otros caminos están a punto de abrirse, lo que dicen que esta historia no se terminará hasta que tú encuentres la felicidad por otro lado, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, aparecerá otra persona en tu vida de cara a futuro. Aquí no quiero que te limite el tiempo y tú tendrás que tomar tu decisión. O sea, la decisión está clara. Sagitario, tú sigues adelante conociendo a otras personas, ¿eh? También tengo que decir que muchos de vosotros, Sagitario, dice esta historia del pasado, la tendréis como, fíjate, inconscientemente parada, no terminada. O sea, como que pensáis que en algún momento de tu vida, que puede ser, puede pasar, esta persona pueda regresar a ti. Entonces esto se queda como parado. Bien, Sagitario. Entonces, una persona que llega, esta persona nueva que llegaría a tu vida, Sagitario, viene con mucha predisposición a cambios en tu vida. Pero claro, como todo tiene un proceso, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Como te he dicho, Sagitario, todo tiene un proceso y aquí lo están indicando las cartas, ¿no? Entonces, esto es el... Aquí dicen las cartas, el darte cuenta o el aceptar, mejor dicho, así lo dicen, el aceptar que esta persona del pasado no te va a corresponder será lo más importante, sobre todo el aceptar eso en esta historia, porque mira, tú con esta persona nueva, Sagitario, podrías tener una relación estable, pero ya depende cada uno cómo viva esto. O sea, habrá muchos de vosotros que estaréis ya muy cansados de esa historia del pasado y diréis, pues mira, pues hasta aquí. Y hay otros que guardaréis esa esperanza de vuelta. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Que estáis solteros. Dice, la decisión será tuya, Sagitario. Y yo te voy a decir una cosa, yo de ti no le daba muchas vueltas a eso, ¿eh? No le daría muchas vueltas porque al final, Sagitario, lo único que te lleva el seguir dándole vueltas a una misma situación es a perder oportunidades, ni más ni menos, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Dice que muchos de vosotros comenzáis a liberaros ¿Cómo lo explico? A ver, lo tenía en la punta de la lengua lo que iba a explicar. A ver, muchos de vosotros habéis estado con ese compromiso, con esos valores muy asentados, si yo estoy con esta persona, o sea, si yo he decidido estar con esta persona, me tengo que quedar sí o sí, porque es lo que el protocolo indica. Eso es lo que yo quería decir. Entonces, es como si uno se cansa de seguir el protocolo, vamos a decirlo así.
Bien, Sagitario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Se avecina cierta inestabilidad en la relación, momentos complicados, Sagitario, y solo unos pocos de vosotros, así lo dicen las cartas, tomaréis la decisión más acertada. Sagitario, casados en convivencia y novios. Hay muchas situaciones que a vosotros os alejan. Y luego hablan de una situación laboral, Sagitario, que puede afectar mucho en vuestra relación. Esto viene de cara a futuro. El no poder realizar cambios importantes a nivel laboral, esto será clave en el deterioro de la relación, Sagitario. Esto por un lado. Sagitario, casados en convivencia y novio. Ha habido mentiras en tu relación, que dicen las cartas, que todos los que tengáis que saber sobre unas comunicaciones que ha tenido tu pareja con alguien, las vais a saber dentro de muy poco, lo que provocará esas ganas de liberación, esas ganas de no seguir el protocolo, esas ganas de hasta aquí hemos llegado. Bien, Sagitario, casados en convivencia y novios, todos los que queráis realizar cambios importantes en vuestra vida, aquí dicen las cartas, ¿qué es lo que a vosotros os detiene a la hora de realizar esos cambios? ¿Qué es? No es nada. Es el miedo que tienes, Sagitario, de no poder avanzar solo o sola. Y esto es una creencia que a ti te han metido en la cabeza. Aquí dicen las cartas, si tienes claro que quieres hacer cambios importantes en tu vida, Sagitario, hazlos porque te espera un éxito. Y el que quiera o la que quiera que te siga. Y el que no, que se quede. Así lo dicen las cartas, Sagitario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados en convivencia y novios. Una información que te llegará, Sagitario, te pondrá en duda muchísimas cosas, Sagitario. Información, comunicación, dice, vas a dudar, vas a tener un tiempo de mucha incertidumbre, de muchas dudas, de este tiempo que yo he estado aquí en esta situación, ¿para qué ha valido? ¿Verdaderamente es la persona de mi vida? ¿No es la persona de mi vida? Necesito avanzar en esto. ¿Hay sentimientos? ¿No hay sentimientos? O sea, todo este tipo de cosas, Sagitario, te las vas a replantear en la relación, y te las vas a replantear en el aspecto de que esa información que a ti respecto a esa información que a ti te llega, que te descoloca tanto, y es una información o una comunicación con alguien que ya o te despierta algo o te hace dudar o algo pasa con esa comunicación, Sagitario. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario, casados en convivencia y novios. Sagitario, casados en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí, ahí visto cuando yo os he dicho antes, Sagitario, quien quiera, tienes que dar pasos, ¿no? Y quien quiera seguirte, que te siga, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas, Sagitario, también tengo que decir para muchos de vosotros que aquí hay una persona que está cogiendo mucha fuerza en esta relación. Entonces podría haber atracción hacia otras personas o una persona que quiere meterse entre medias de tu relación, por supuesto que sí, Sagitario. Podría haberlo, no será en todos los casos, pero algunos de los casos sí, Sagitario. Ves aquí en las cartas la indecisión respecto a cambios en vuestra vida. Esto es lo más importante que marca en tu historia
aquí, o sea, en esta tirada, ¿no? Dice, tienes que dar un paso, tienes que tomar una decisión sobre esto, Sagitario. Luego aquí dicen las cartas que hay algún tipo de inconveniente con el tema de hijos o algo por el estilo. Bien, Sagitario dice, aunque las cosas ahora mismo estén como que no se sabe muy bien qué va a pasar o qué va a suceder, dicen las cartas que vosotros vais a continuar, aunque con cierta inestabilidad, pero que vais a continuar, O sea, que aquí no están confirmando en ningún momento ningún tipo de separación. Hay cierta manipulación, hay ciertas cosas, Sagitario, que a veces, esto para los que creáis en brujerías y todo eso, pues podéis pensar que es que os ha mirado un tuerto o algo por el... Se suele decir así, perdón. Como que estáis gafados, os están haciendo algo, y dice, os los podíais plantear de cara a futuro, porque hay ciertos estancamientos como que no se termina de evolucionar en lo que es la relación, Sagitario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Yo, mira, si tengo que definir así tu tirada, yo te diría, uno de los dos tiene dudas sentimentales, Sagitario. Uno de los dos tiene dudas sentimentales, o se avecinan dudas sentimentales. Entonces, Sagitario, aquí en este caso te diría que tengas paciencia para el que le surjan esas dudas, tened paciencia, no toméis decisiones a la torera, ¿vale? Entonces, a la hora de tomar decisiones, las cartas están aconsejando calma, ¿bien? No os adelantéis, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Sagitario, y tu mensaje especial del amor. Te dice, Sagitario, es un momento bueno para valorar lo que tienes. Es un momento bueno para calmarte, es un momento bueno para que tú tomes decisiones por ti mismo. Y es un momento bueno también para que te pares a pensar de dónde vienes, de quién y qué pretenden esas informaciones o comunicaciones con alguien que a ti te desestabilizan. ¿Qué fin tienen esas comunicaciones? Bien, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general, y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Sagitario, las mujeres Sagitario, prestarle atención a todo lo que tenga que ver con, sobre todo las que estáis en estado, con el tema de abortos y todo eso. Mucho cuidado es el embarazo, Sagitario, dice, hay una mala circulación, Sagitario, y esto deberíais de prestarle atención a todo lo que tenga que ver con la circulación, que está marcando muchísimo, Sagitario. Cada uno que lo aplica a su historia, como siempre os digo, Sagitario, ya sabéis que yo no soy médico, Vamos a seguimos, Sagitario, con tu mensaje general. Sagitario, tu mensaje general. Mantén la calma ante cualquier decisión que te veas obligado o obligada a tomar, Sagitario, Por lo menos date el tiempo necesario, Vamos a seguir, Sagitario, ahora sí, vamos a hablar de tu lado espiritual, y en este caso, como siempre os digo, este mensaje será solo para las personas que identifiquéis o contactéis con ese ser querido. Las que no, pues ya sabéis que este mensaje pues lo tenéis que dejar pasar. Vamos a ver, Sagitario. El número 7, Sagitario, está marcando muchísimo con esta persona. Y esta persona indica mucho una situación de como un volver a empezar siempre, ¿no? Quizás fue una situación que tuvo en su vida terrenal. Y me indica que escuches. Hay algo que tú no escuchas. Hace
unos 4 días tú tuviste alguna llamada de atención de esta persona, Sagitario, y le buscaste la lógica a esto, hiciera yo. Es como si te hubieran llamado a una ventana o una puerta o algo así, ¿no? Dice, aunque tú pienses que esta persona como que ya no tiene cierta conexión contigo, que tú no tienes cierta conexión con esta persona sale muy presente aquí, Sagitario. Sale muy presente en tu vida y te está haciendo llamadas de atención. Lo que pasa que o no la has visto, no te has dado cuenta o no quieres darte cuenta. ¿Ven, Sagitario? De todas maneras, en este caso, si habéis conectado con ese ser querido, pues yo diría que intentaráis a través de los sueños pues ampliar un poquito más estos mensajes, ¿ve? Y los que no, pues hay que dejarlo pasar para la persona que sea, Sagitario. Te voy a dar un número, el número 55 para esta semana, lo miras en Google, Sagitario, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Sagitario, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.